Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un episodio más de Desayuno al Aire. Hoy tenemos al senador Óscar Cantón Cetina. Y muchas gracias por el desayuno. Sé que te pasaste toda la noche. No ha dormido. Sí. No has dormido, ¿verdad? Y ahorita que vea los chilaquiles, pruebe los chilaquiles que cociné, güey. Ah, bueno. ¿Qué está pasando en el Senado de la República? ¿Qué está pasando en el país? Este nuevo país que se está conformando, esta nueva república. Pero lo que hay que entender es que este momento histórico es el nuevo constitucionalismo social mexicano. Yo soy un político que le gusta pedir el voto, le gusta corresponderle a la gente. Empezaron con una inercia de trabajo que les dejó el expresidente López Obrador tremendo. Sí, ya te puedo platicar muchas cosas. Lo dejo para el pancito. Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un episodio más de Desayuno al Aire. Y hoy estamos de manteles largos como cada desayuno. Hoy tenemos al senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Bienvenido, senador. Muchas gracias por acompañarnos en este Desayuno al Aire. Encantado de estar con ustedes y muy agradecido por la invitación, Celsi y Carlos. ¿Verdad? Muchísimas gracias de verdad y les felicito. Senador, déjenme dar un saludo. Muchísimas gracias por comunicación. Acompañarnos, senador. De verdad, ya sabemos que tienen un chorro de trabajo en el Senado, que empezaron con una inercia de trabajo que les dejó el expresidente López Obrador tremendo. Sí. Algunos dicen que el presidente López Obrador no ha dejado de gobernar por esa carga de minutas, de reformas que dejó pendientes, que los ha traído atareados. Yo reconozco su trabajo, reconozco también el tiempo que se da por atender a los medios de información digitales o no convencionales, los alternativos como Celsin, como yo, que queremos saber qué está pasando en el Senado de la República, qué está pasando en el país, con este nuevo país que se está conformando, esta nueva república que se está conformando con estas reformas, que ustedes como protagonistas están quemándose las pestañas en esas sesiones larguísimas, senador. Entonces, antes que nada, ante nuestra audiencia, agradecerle, reconocerle el tiempo valioso que se da para atender aquí, y al final es el pueblo también quien ve este tipo de contenidos. No, gracias, de verdad, y para mí es una gran oportunidad. Así que yo creo mucho en la comunicación. Yo creo que en la política, en el gobierno, la comunicación es indispensable. Claro. Así que yo soy el agradecido y muchas gracias por el desayuno. Sé que te pasaste toda la noche cortando la fruta. No ha dormido. Sí. No has dormido, ¿verdad? Y ahorita que vea los chilaquiles, pruebe los chilaquiles que cociné, güey. Ah, bueno, entonces... No dormí, con bebé y cocinando además. Senador, pues si le parece vamos a comenzar. Si nos puede hablar brevemente, contar quién es Óscar Cantón Cetina, cómo llegó al Senado, para que la gente conozca un poquito más de quién es usted. Pues yo soy un político tabasqueño de toda la vida. Yo empecé mi carrera política haciendo en la Sociedad de Alumnos de la secundaria, de la preparatoria. Fui diputado federal por primera vez a los 28 años de edad. Muy joven, ¿eh? Fui senador de la República por primera vez a los 34 años de edad. He sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República con una vez diputado local. Entonces me ha gustado mucho el poder legislativo. Y creo mucho en la política, creo totalmente. ¿Y cómo llegué ahora al Senado? Ganando la elección, como prácticamente yo todas las he ganado. Yo soy un político que le gusta pedir el voto, le gusta corresponderle a la gente, y de 6 veces en el Congreso de la Unión, 5 han sido de mayoría. Solo una vez representación proporcional en la Cámara de Diputados, la anterior legislatura. Entonces yo llegué dándole gracias a Dios y el agradecimiento y el compromiso con el pueblo de Tabasco. Eso soy en términos generales. Ya te puedo platicar muchas cosas, pero lo dejo para el pancito. Muy bien. Senador, pues mire, hay mucha gente que todavía no sabe la importancia, la relevancia que tiene el cargo, aparte de senador de la República, la comisión tan importante que le fue designada seguramente por su valiosa experiencia
Legislativa, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que no es cualquier cosa, es por donde pasan las reformas machuchonas que se habrán de elegir ante el Pleno, y que pues ahora no les ha gustado mucho a la oposición nuestro trabajo, pero pues ni modo. Cuéntenos un poquito más para todos esos que todavía no saben o no conocen a profundidad y que están interesados en saber qué se hace en esta comisión que usted tiene a cargo y qué sigue después de que ustedes las revisan, las minutas o las propuestas de reformas. Claro, Carlos, con mucho gusto. Bueno, yo explico que el poder público en México, según la Constitución, se divide en 3 poderes. Claro. El Ejecutivo, que lo representa la Presidenta de la República en este momento, el Judicial, que son los ministros de la Corte, los jueces, los magistrados, y el Poder Legislativo, que lo integra la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores representa a las entidades federativas y en la Cámara de Diputados al pueblo, por distritos electorales. Para el trabajo interno nos organizamos en comisiones. Seguramente la comisión más importante en las 2 cámaras es la de puntos constitucionales. ¿Y por qué? Pues porque es la que tiene que ver con nuestra Carta Magna, con la Constitución. Por ejemplo, si llega una ley, una reforma constitucional en términos de seguridad, es puntos constitucionales y seguridad pública. Llega de energía, es puntos constitucionales y energía. En fin, eso es lo que yo soy abogado, soy licenciado en Derecho y también, pues, ya dije, una trayectoria en el Poder Legislativo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se concentra ahora el gran trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que este momento histórico es el nuevo constitucionalismo social mexicano, que tiene que ver con la filosofía política diseñada, concebida, soñada y realizada en su primera etapa por Andrés Manuel López Obrador, el humanismo mexicano. Sí. Se están haciendo una serie de reformas que nunca en una legislatura se había logrado en un primer periodo de sesiones tantas reformas constitucionales y de tal tamaño, la judicial y varias más, todas diría yo, pero bueno, entonces eso es lo que le ha dado una gran carga de trabajo, pero es necesario para darle ese andamiaje jurídico a la 4ª transformación. Eso es lo que hay que hacer. Nos contaba ahorita detrás de cámara sobre esta reforma al Poder Judicial que ha puesto en jaque a los jueces, a los ministros, a los magistrados, a este poder que se sentía intocable. Pero ¿cómo se vivió desde adentro? Yo creo que a la gente, a nuestro público, a los mexicanos les interesa conocer cómo se vivió adentro esta discusión de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo vieron a la oposición? Ahí en Tabasco usted dijo que la oposición está muerta electoralmente, pero bueno, en el Senado esta oposición, ¿cómo vivieron la reforma al Poder Judicial? Bueno, en Tabasco nosotros no tuvimos ningún problema. Y yo diría que en todo el país. ¿Por qué? Porque la plataforma electoral de nuestra coalición, que está formada por Morena, El Verde y PT, tuvo una bandera central para poder ganar las elecciones, que fue el plan C, el famoso plan C, que es ganar una mayoría calificada, que significa las 2/3 partes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la mayoría de las legislaturas locales. Con eso ya formamos un poder constituyente, que significa que tienes capacidad de reformar la Constitución. Bueno, entonces a nosotros recibimos un mandato, pero porque le explicamos a la gente qué es lo que queríamos en todas las plazas públicas, boca a boca, calle por calle, todos fuimos un ejército, todos los candidatos, candidatas de la coalición, comenzando por Claudia Sheinbaum Pardo, lo llevamos como bandera, la bandera más fuerte, por algo muy sencillo, porque todas estas reformas constitucionales tienen que ver con los temas más sensibles, con vivienda, con salarios, con seguridad pública, con tantos temas. Esta reforma judicial, contestando a la pregunta, ha sido, y yo pienso que es la más importante
desde 1917, cuando se hizo nuestra Constitución vigente. ¿Y por qué? Porque toca el poder, uno de los 3 poderes de la Unión, como dije hace rato. Toca totalmente, cambia el modelo del poder judicial. Eso es de un tamaño formidable. ¿Cuál es la característica principal? Que le devuelve al pueblo el poder soberano de decidir qué poder judicial quiere y quiénes lo deben integrar. Wow. Ahora, yo creo que, bueno, las encuestas lo dicen, no lo dice Oscar Cantón, pero el 80% de la población dice que está prácticamente perdido el poder judicial. ¿Sí? Que solamente tienes justicia si tienes dinero, tienes palancas. Influencias o un familiar en la corte. O el nepotismo. Sí. O el nepotismo judicial, que es verdaderamente grotesco. Sí. El estudio de la Suprema Corte dijo que en el 2022 el 52% de los ministros, magistrados y jueces tenían familiares en funciones. Bueno, hay un ministro que su hija es odontóloga y que tiene un alto cargo en el Poder Judicial. ¿Pero sabe quién no más es lo ni dijo? abogada. La asociación de Claudio Piz González. Sí. Su propia una investigación de ellos. de 2017. Sí. ¿No? Sí, es algo público, es algo evidente. ¿Cómo? Suprema Familia, ¿cómo? Poder familiar de la Federación. Exacto, tienes razón. Sí. Que nos recuerda al Supremo Poder Y Conservador. ahora lo defienden. ¿No? Exactamente. Sí, y entonces, bueno, en esas circunstancias no podíamos permitir que siguiera este estado de indefensión de la ciudadanía ante una justicia negada, cancelada, anulada para el ciudadano común y corriente. La mayoría. Para la gran mayoría. Entonces, esta reforma para mí es la más importante. ¿Cómo se vivió adentro? Bueno, pues obviamente se vivió con la misma intensidad que se vive afuera. Y que esta va a llevar todavía muy buen rato de discusión. ¿Qué sintió ese día que le reventaron la sesión, que rompieron la puerta? No, pues miedo. No, mire, yo estaba muy emocionado, sintiendo un gran patriotismo, muy convencido por convicción de que estábamos haciendo lo correcto. Pero obviamente cuando nos dicen que ya estaban entrando y Aventaron petardo, ¿no? Sí. y entonces yo recordé que nunca había ocurrido eso en el Senado de la República. ¿No? Primer lugar. Segundo lugar, me vino a la cabeza lo que vi en la televisión que pasó en el Capitolio, en Estados Unidos. En el que 20. vieron. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues si pasó en el Capitolio, aquí va a ser peor. Y entonces nos quedamos. Yo fui de los que me quedé hasta el último en el salón, pero yo veía la gente gritando, alterada, ofuscada, y yo no entendía la actitud de algunos senadores. Por ejemplo, ahí están los videos, Alito, por ejemplo, el presidente del PRI, senador por Campeche, asusando a la gente, aplaudiendo a la gente. Y del Partido de Acción Nacional, básicamente fue lo que yo vi. Lili Telles también. Bueno, claro. También. Pero bueno, porque no se yo trataba no de... quiero que me acusen de violencia. Política de género. De violencia, no, tropical. No dimensionaron lo que estaba pasando, senador. No se trataba simplemente de la interrupción de una sesión legislativa importante, sino la irrupción en una sede de uno de los poderes de la Unión. Es como si abrieran un portazo en Palacio Nacional o en la Corte. Igual. Cuando están debatiendo algo. O una mañanera. Sí, pero es muy diferente cuando protestan afuera. Te pueden pintar la puerta a que se metan. Sí. Ahí estás totalmente indefenso. Todo. Y me preocupó mucho el personal del Senado. Verdaderamente hay muchas mujeres, por ejemplo, que trabajan allí y que yo pensaba, es injusto que les vayan a hacer algo. Agredieron al poco personal que tenemos de seguridad,
En fin, entonces a mí me preocupaba la integridad física. Después fue cuando me cae un 20 en el sentido de que habían agredido a una institución republicana, Así es. ¿no? A un poder de la Unión y que pudo haber pasado cualquier cosa. Entonces, afortunadamente, pues no pasó de allí. Se fueron a pudimos Jicotenca. seguir. Nos fuimos a Jicotenca, que cualquier recinto del Senado está habilitado para que pueda ser sede en un momento determinado. Pero crispó mucho esa relación entre los senadores, las senadoras. Yo veo a una oposición verdaderamente descompuesta. Veo a una oposición que no tiene nada que ver con la oposición histórica que había. Yo respeto mucho, por ejemplo, la derecha representada por el Partido de Acción Nacional, porque a mí me tocó, pues hace muchos años, estar de legislador y habían verdaderos abogados, verdaderos oradores, gente que debatía. Ahora el nivel que tiene la oposición, pero de verdad se los digo, y me da mucha pena ajena, que muchas de esas expresiones soeces y todo provienen de mujeres. Sí. De verdad Qué me da triste, mucho. sí. Me da pena. Yo sé que esto no es una característica de las mujeres mexicanas, que son unas cuantas y que tienen un protagonismo brutal y cero compromiso con el pueblo, cero respeto al pueblo. Pero entonces vivimos días muy difíciles. Pero yo quiero decir que todavía ahora, en cualquier comisión que vas a trabajar, sale el tema judicial. O sea, y yo pienso que va a seguir saliendo por mucho tiempo. En la medida en que todavía avance el proceso de elección, ahorita estamos revisando si le damos el tiempo que el INE pide, la prórroga de 3 meses, de 90 días. A ver, en fin. esa prórroga ¿no? parece, es congruente, o sea, de verdad, le van a hacer falta al INE 90 días para revisar los perfiles de los que se van a inscribir para participar en el proceso al interior del Poder Judicial. Yo pensaría que no. Y lo confirman las palabras de la presidenta del INE hoy por la mañana. Ella dice que con prórroga o sin prórroga habrá elección. Que la única diferencia va a ser el establecimiento de casillas y de personal capacitado, pero que garantizan la calidad y la eficacia de la elección. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es tu intento de boicot del proceso? No, yo diría que es presionar para que la Cámara de Diputados les dé el presupuesto que están solicitando. Para inflar el Sí, presupuesto. yo diría que es eso. Que la Cámara de Diputados, y yo también, y todos pensamos que es demasiado dinero lo que están pidiendo. 13,000, ¿no? 13,000 millones de pesos. Bueno, es una locura para mí. Y entonces están utilizando ese argumento, pero para mí es un problema económico. Eso es lo que yo veo, porque la declaración de hoy fue muy contundente. Con prórroga o sin prórroga, habrá elecciones el 1 de junio y garantizamos la calidad, si mal no recuerdo, la calidad y la eficacia, fueron las palabras que utilizó la presidenta Tadei. Así que vamos a ver qué decidimos. En una primera instancia debo decirles que nosotros no queremos dar esa prórroga, pero la vamos a discutir al rato. Sí, al se va rato a la poner vamos a discutir. interesante. Sí, pero la gran mayoría no quiere dar esa prórroga. Ok, oye, entonces el próximo año vamos a poder elegir a nuestros representantes en el Poder Judicial. Histórico, Sí. Estas elecciones, imagínense. Histórico. ¿Qué más nos puede contar de esta reforma del Poder Judicial? Bueno, que está que es viviendo una ya- reforma que ya está siendo tendencia en el mundo. Eso es Va a muy ser importante. la primera nación, primer país Fíjense. que va a elegir a todo su poder judicial en términos de los juzgadores, pues ministros, magistrados y jueces. Eso ya es una cuestión. Cuando nos dicen que cómo estamos inventando, improvisando, yo por ejemplo yo les digo,
¿qué a poco no los mexicanos hicimos la primera constitución social del siglo XX? La de 1917 tenía los derechos laborales, por ejemplo, el ejido. Era una constitución que fue, de hecho, catalogada como muy progresista para la época. Absolutamente, absolutamente. Y de ahí fue tomado como modelo en muchos otros países. Correcto. ¿Se acuerdan la expropiación petrolera en 1938 que hizo Lázaro Cárdenas? Cuando los ingenieros de otros países y las compañías americanas, inglesas, las extranjeras, dijeron, no, hombre, con esta expropiación se les va a acabar su industria petrolera. Ustedes son unos naquitos que no saben nada de la ingeniería petrolera. ¿Y qué ocurrió? México diseñó su propio modelo energético y creó Petróleos Mexicanos, una gran empresa. Sí. Ahorita, después de la presencia del neoliberalismo, como le dice Andrés Manuel, es que Pemex se desplomó cuando la dividieron y todo, que la quisieron privatizar. Pero Pemex era una empresa modelo, como era la CFE, de calidad mundial. El Instituto Mexicano del Petróleo daba asesoría y vendía tecnología a otros países. Bueno, pues esos mexicanitos, esos del Politécnico, de la UNAM, esos naquitos, como naquitos, pues fueron los que hicieron esa gran empresa. Entonces, hay que recordar, y pongo un último ejemplo de la grandeza del pueblo mexicano, ¿quién fue el creador de la ley de amparo? Que es una figura mundial. Pues Mariano Rejón, ¿no? Yucateco. Bueno, es una figura, una aportación al derecho mundial mexicana. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros a innovar, a crear nuestro propio modelo? Por eso yo le llamo el nuevo constitucionalismo mexicano, porque lo que estamos haciendo es tomando las bases de la Constitución de 1917, pero adecuándolas a la modernidad, a la globalización, a todo lo que tiene que ver con la interrelación entre los pueblos, y que mucho tiene que ver la tecnología, mucho tiene que ver todo lo que está ocurriendo con una velocidad formidable en el mundo. El despertar de las conciencias, como le llama el presidente, la politización. Sí. Pero sí. Lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso en el desfile del 20 de noviembre, que la cuarta transformación le está devolviendo su esencia a la Constitución de 1917. Yo creo que no se equivoca. No, yo creo que eso es lo que está ocurriendo, pero yo insisto, si volviéramos a redactar la Constitución actual a como fue redactada en 1917, estaríamos olvidando de todo lo que ha evolucionado el mundo y la propia sociedad mexicana. Hagan de cuenta que vamos a resetear la Constitución, por utilizar un término, no, porque lo estamos dando con todo lo que es el México moderno, pero también el México que queremos para el futuro, que es de paz, de justicia, de igualdad, sin discriminación, sin racismo. Lo que querían los ¿no? constituyentes del 17. Sí. Es una constitución humanista. Hace rato lo mencionó usted. Bueno, tienes razón. Sí. Fíjate que esa, yo creo que es la palabra clave ahora. Porque, por ejemplo, el 17 no contempló así, como lo estamos haciendo ahora, las causas de los pueblos indígenas. No lo contempló. Los animalitos. Sí. O los animalitos ahorita. Que ya también, sí. Sí. O sea, imagínense. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, pero como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, se está retomando todo el modelo social, pero adecuándolo a lo que son los tiempos modernos, nuevos. Y queremos además proyectar a un México para un futuro que verdaderamente le dé a este país mucha paz, mucho trabajo, pero también una gran justicia. Hay que acabar con esa desigualdad en todos los sentidos, o esa discriminación
¿Qué es lo que estamos logrando con este nuevo esquema? Miren, ¿cuántas reformas constitucionales llevamos ahorita? No, yo ya perdí la cuenta. Yo también, sí. Porque ya llevan un montón. El presidente mandó 21, si no me equivoco. No. ¿20? El 5 de febrero, Andrés. perdón, Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de México, mandó 20 reformas. 20. ¿Y cuántas lleva la Fueron presidenta? 2 de leyes secundarias y fueron 18 constitucionales. De las 18 constitucionales, yo fui diputado federal en la anterior legislatura y miembro secretario de puntos constitucionales. Procesamos y aprobamos 17. 17 de las 18 constitucionales. Solamente una no la procesamos, no había condiciones, que fue la reforma electoral, que ya la presidenta ha anunciado que va a enviar una nueva reforma electoral. De esas 17, ya ahora nosotros, la Cámara de Diputados, como las aprobamos en comisiones, no las podemos aprobar en el Pleno de los Diputados porque no teníamos la mayoría calificada. Sí. Entonces quedaron todas ya dictaminadas y aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, de esas 17 ya hemos aprobado 9. Yo debo decir algo que me parece que es muy importante. 9 iniciativas presidenciales que presentó Andrés Manuel López Obrador en su momento. Y hemos aprobado 2 iniciativas ya presidenciales de la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, hemos aprobado hasta el día de hoy 11. Pero de esas 11, me parece un dato muy importante, muy relevante, 8 son por unanimidad. 8 reformas constitucionales. No es cualquier cosa, ¿eh? No. Hemos visto una tarea de la oposición, y debo reconocerlo, de que, por ejemplo, atacó la oposición hasta el cansancio los programas sociales. Ya entendió, por lo menos entendió, que el pueblo de México ha sido beneficiado y ya votó a favor. La última, la semana pasada, que se aprobó por unanimidad, fue lo que es, permite la protección, el cuidado y el bienestar de los animalitos. Sí. Que es impresionante, de verdad, lo que la ciudadanía quería esta reforma. Sí. Y viene, por supuesto, la ley secundaria. Tenemos 6 meses para que el Congreso de la Unión haga esas reformas secundarias. En fin, estamos haciendo eso que, lo voy a decir por tercera vez, el nuevo constitucionalismo social, humanista en México. Esto es verdaderamente majestuoso, porque es lo que le va a permitir al pueblo de México defender sus derechos, todos sus derechos. Los pueblos indígenas, de verdad, hasta ahora Que se les reconoce. se les reconoce, ¿no? Entonces, hay que entonces entender 1917 a una realidad ahora. Los derechos de las diversidades sexuales, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchas cosas, pero la madre de todas las reformas es la judicial. Es la judicial. Senador, con toda esa experiencia legislativa que tiene, que ya nos comentó aquí al público, ¿qué siente haber sido parte de esta legislatura que votó y aprobó esta reforma que, desde mi punto de vista, yo la catalogué y ahí lo escribí, que mata del todo, de lleno, el Poder Judicial que nos dejó Zedillo, con ese famoso cedillazo del 97, si no me equivoco. Y nos entrega el Poder Judicial de Andrés Manuel López Obrador, un Poder Judicial ya entregado al pueblo por ustedes, que recibieron el mandato de la mayoría para que se los regresara. ¿Qué siente con toda esa experiencia, senador? Pues es una
enorme satisfacción devolverle al pueblo el poder, como dice el artículo 39 constitucional, que el pueblo es el que tiene la soberanía, el mandato, pues. Y además dice el 39 constitucional que puede transformar, alterar el sistema de gobierno que desee. Un artículo que ¿Y lo la que estamos oposición haciendo? quisiera que no existiera. Ah, por supuesto, no, bueno, no, la oposición, ¿sabes qué es lo que quisiera que no existiera? El pueblo de México. Porque dicen- ¿quién lo venció? ¿Quién venció a la oposición el 2 de junio? Pues el pueblo de Es que México. ellos se refieren al pueblo como un ente impalpable, que no existe, porque si no se toca o no se ve, no existe, pero oye, sal a la calle y pregúntales qué piensan. Sí, no, ese es el problema de la oposición. La oposición nunca va a tener viabilidad en este país ante un pueblo que ya despertó. Esa, como el despertar de las conciencias, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador ha definido muy bien. Eso ya se dio, ¿eh? Y la gente ya exige sus derechos. La gente ya se manifiesta. Pero ¿de qué forma tan bella? De manera pacífica Eso. y de manera legal, es decir, por la vía electoral. Una cuarta transformación pacífica. Como lo venía diciendo Sin Andrés violencia. Sin Violencia. violencia. ¿Por qué Andrés Manuel pone la cuarta transformación? Porque esto es una verdadera revolución. ¿Por qué no le llamó revolución? Porque revolución se tiene en un sentido de que es violencia. Sí, un levantamiento de armas. Sí. Y por la vía de las armas y por la vía de la desobediencia, pero violenta, no de resistencia civil, ¿no? Por eso le ponen la cuarta transformación. La primera, independencia; la segunda, la reforma; y tercera, la revolución. Pero entonces, imagínense qué maravilla, qué satisfacción tengo yo como senador de la República estar en este momento histórico siendo un actor de este proceso histórico, Sí. de ese gran despertar nacional que yo estoy seguro va a ser para bien. Primero los pobres, primero los mexicanos, primero lo nuestro, nuestra cultura. ¿Por qué despreciar, por ejemplo, la cultura indígena? Cuando tenemos una riqueza formidable. Ya quisieran otros países. Sí. Pero nada más quisieran una blusita de Oaxaca o de Chiapas o de Yucatán, ¿no? Nos piratean los modelos, Y sin los reconocer. europeos y los chinos, ¿no? Entonces, este es un gran país con una gran cultura, una gran historia, un gran pueblo. ¿Qué nos dice de esta dignidad que también nos devolvió el presidente López Obrador? Porque antes, pues, había hasta mexicanos, ¿no?, que decían, sentían vergüenza, y ahora nos ha devuelto esa dignidad, ese amor por nuestra cultura, por nuestro país. ¿Qué nos puede decir de...? Mira, Celsi, no coincido con la expresión que dices. El pueblo mexicano siempre ha sido digno. Siempre ha sido digno. Es lo que ha salvado a este pueblo. El gran problema está en que el gobierno generó clases dominantes y que se avergonzaban. ¿Cuál era un despectivo? No seas indio. Sí. ¿Sí? Como que si lo que viene del pueblo Fuera poco o no tuviera valor. Acuérdense que nosotros venimos de 300 años de sometimiento español. ¿Cómo contestaba la gente? Mande usted. Y todavía hay mucha gente que contesta así. Sí, es una palabra Se que se quedó. quedó en... Porque es parte La jerga de la popular. servidumbre y de la esclavitud. ¿No? Pero el pueblo mexicano nunca se rindió. Hay pueblos que fueron borrados del mapa. Ve Argentina, por ejemplo. Y aquí no. Aquí llegó la religión católica, la evangelización. Pero las culturas indígenas nunca negaron Resistencia. sus creencias. Resistieron a Sí, pesar de Resistieron. Sí. Eso es un acto de dignidad. Sí. Eso es un acto de dignidad. ¿Qué hizo Andrés Manuel ahora? Lo que hizo reconocer esa dignidad.
darle un valor hasta jurídico, diría yo, pero sobre todo cotidiano, con su ejemplo de gobierno. Entonces, por eso yo digo, no quiero sonar rudo, ¿eh? No. Pero yo sí sostengo que el pueblo mexicano es muy digno, que se le había querido hacer aparecer como indigno. Claro, o como alguien que, ¿sí me entiendes? Sí. Pero era un problema de las clases dominantes. Y entonces se avergonzaba mucha gente de ser mexicano. Hay mucha gente que quisiera tener otra nacionalidad. Sí. Estos fifís, como se les llama, estos de la derecha que quieren traer un príncipe extranjero para que nos gobierne, estos que, hasta tropas de estos otros que países. quieren decir que se denomina aquí que hay un narcoterrorismo para que venga el ejército norteamericano Ese es otro tema, ¿eh? ¿no? Y bueno, ahí está mi compañero senador Marco Cortés, presidente del PAN, que está terco diciendo eso. Y lo dicen otros. Por cierto, ahí está en su comisión. Sí. ¿Mandé? Sí. Bueno, en la Comisión de Puntos Constitucionales yo diría que hay unas presencias muy relevantes. Está el coordinador Adán Augusto López Hernández, está el presidente del PAN, Marco Cortés. Ex, porque ya lo sucedió otro peor. ¿Pero ya tomó posesión? Ya. Ah, bueno. Entonces ya entonces. Está un ex candidato presidencial como Ricardo Anaya, por ejemplo. No huele a azufre ahí híjole, con tanto demonio. Es que de verdad le han hecho mucho daño al país, tanto con sus discursos como con sus actos. Sí, pero... Y si no fuera por ustedes, que los paran, que no permiten que el discurso se convierta en reformas, ¿cómo estaría este país? Sí, por ejemplo, con esto del narcoterrorismo, ¿no? Y ahora con la llegada de Donald Trump. Yo creo que esa va a ser la línea, la narrativa con la que ustedes van a tener que pelear con estos señores del Senado que van a estar insistiendo con pues aplicar esto del narcoterrorismo, ¿no? Llamar así. Claro, pero cada día se queda más sola la oposición, ¿eh? Cada día se queda entre más ellos sola. la bulla, ¿verdad? Sí, yo diría que es a nivel discursivo, declaración ante medios, pero la presencia ante el pueblo no la tiene. Y cada día están más alejados con esas cosas. Y a pesar, hablaba yo, de que hay unanimidad en la aprobación de muchas reformas constitucionales, como la de vivienda, como la ferroviaria, como la de pueblos indígenas, como muchas, la gente identifica claramente qué movimiento es el que encabeza esto. Y no le cree, por ejemplo, a los panistas cuando dicen, es que nosotros estamos a favor de los programas sociales. Pues escuchen a Xochitl, escuchen a Fox, escuchen todo lo que decían, como decían, bueno, no lo voy a repetir aquí, flojos, pónganse a trabajar, ¿no? Dejen de regalarles dinero. Cuando se vio que ese es un mecanismo para que 9.5 millones de mexicanos en el sexenio de López Obrador salieran de un nivel de pobreza, reconocido por el Banco Mundial, no por el gobierno mexicano. Así es. ¿No? Entonces, bueno, te está diciendo que la política económica que sigue el gobierno de la Cuarta Transformación es la adecuada desde el punto de vista social y de desarrollo regional. Y entonces, bueno, aunque mucho lo diga de discurso la oposición, en los hechos no lo quiere demostrar. Pero eso ya no nos preocupa. El pueblo pone a cada uno en su lugar. Y ya los puso en el 18, los puso en el 21, los ratificó en el 24. En el 24 solamente ganaron un distrito de los 32, ¿no? De las entidades solamente ganaron uno, Aguascalientes. No. Solamente ganaron 2 entidades. 2 entidades. ¿Cuál? Sí, Aguascalientes, o sea, 4. ¿Cuál fue la otra? Guanajuato, Querétaro. Creo que Querétaro. O sea, 4 diputados. Senadores sí. de mayoría. De mayoría. Es decir, nosotros ganamos en 30 entidades federativas. Y 60. La oposición completa la oposición, nada más ganó en 2 entidades federativas. 60 contra 4.
Sí. Y se atreven a decir mayoría. que son la mayoría del pueblo de México. Porque lo dicen, ¿eh? Y se atreven a decir además que estamos sobre representados. Todavía. Sí. Pues si el pueblo es el que nos dio el voto. Ellos son puros pluris. Sí. Ellos son los sobre representados y son los que no quiere el pueblo. Por eso el pueblo quiere que se acaben las pluris. Sí. ¿Por qué? Porque nada más, pues vean, nunca había yo visto esto. ¿Eh? Pero ya se dieron cuenta que Alito es senador pluri, que Marco. Senador pluri. Anaya. Se ponen los dirigentes. Bueno, entonces te está demostrando que todos tienen miedo de irle a pedir un voto al pueblo. Porque saben que están alejados. Saben que van a perder. Y por lo tanto, mejor me aseguro. Pero eso no se daba, ¿eh? Los presidentes de los partidos de oposición tenían recato. Vergüenza se llama. Vergüenza, Carlos. Ahorita Tienes son razón. medio cínicos. ¿Medio? No limites, no limites. Es que no le ha tocado, no le ¿Eh? ha tocado chacalear a Alito, es un sinvergüenza. Guanaya, ¿no? que acusaba de persecución política y ahí lo vemos, ¿no? Como si nada. ¿Cuál persecución política? No, bueno, Ricardo Anaya sí es... Nunca ha sido un perseguido político. ¿Eh? La Cuarta Transformación, yo diría que ha sido muy respetuoso de libertades, Se atreven a decir de que... expresión política. Pero somos una dictadura según ellos. Pues qué dictadura tan Sí, pero mala, la ¿no? dictadura del pueblo. Está buena, la dictadura del pueblo. Que entonces se llama democracia. Empieza con D, pero estos están tan mareados que confunden dictadura con democracia. Porque es por la vía democrática que el pueblo se está imponiendo. Y si el pueblo quiere que Morena y sus aliados tengan todos los votos, así va a ser. ¿Por qué le vas a negar ese derecho al Artículo pueblo? 39. No, ¿por qué le vas a negar ese derecho? El pueblo es el que coloca a cada uno. Y todos sabemos que en las elecciones el voto es libre, es secreto, es absolutamente democrático. Si el pueblo decide que solamente haya un partido, no tiene nada de malo. ¿Eh? Es un nuevo sentido de democracia. Porque que haya una oposición podrida, apátrida, parásita, no le sirve al país, ¿eh? No le sirve al país. Y el pueblo entiende que no los quiere y que no les sirve. Entonces hay que entender que el 39 constitucional es el mejor artículo que tiene la Constitución porque es el poder del pueblo. Entonces hay que reconocer que el país ha tenido muchos tropiezos en esta lucha por su libertad y por su igualdad, pero que este modelo está permitiendo que verdaderamente el pueblo mande. Y como dice el clásico, si el pueblo manda y se equivoca, vuelve a mandar. ¿No? Sí. Pero el pueblo normalmente no se equivoca, ¿eh? Tiene un sentido común y una sabiduría perfecta, porque sabe dónde le duele, sabe cómo curar donde le duele, ¿o no? Sí, sí. En cambio, cuando están los fifís desde el aire acondicionado, desde las oficinas de lujo, desde todo eso que significa una realidad que no es la de la mayoría del pueblo. Una burbuja, pues ahí toman decisiones que siempre son contrarias al pueblo. O populares, como le llamaban Andrés Manuel. Sí, Decisiones que se populares, y entonces chocan contra las decisiones populares. Por eso el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Conocía perfectamente cada región del país Cada rincón, y sí. rescataba, se quedaba con las diferentes necesidades que le aquejaban a cada pueblo por el que caminaba. Y cuando fue presidente, por eso lo vimos haciendo algo distinto en Baja California a lo que necesitaba Chiapas, atendiendo diferente Tabasco como podía atender Tamaulipas, y no aplicó una reforma, un estilo de gobierno parejo para todo el país, porque el México es distinto, muy distinto, sus necesidades son variadas, por entidad y por regiones, ¿no? Entonces, el que no entienda esa parte, que hay que caminar por las calles, pueblos, colonias de este país, pues no va a poder gobernarlo nunca de nuevo, ¿no? Andrés Manuel dejó esa
esa clase de política o de cómo hacer campaña, cómo recorrer el país para entenderlo y poder ganar. Y bueno, o por lo menos competir, pero si ganas, hacer un gobierno que te saque a la gente de la pobreza y que no la meta como antes, que en promedio, por ejemplo, Peña Nieto, si no me equivoco la cifra, eran 100,000 ciudadanos mexicanos mensuales que entraban en pobreza. A la pobreza. Y con Andrés Manuel se revierte esa tendencia que pues, malamente la oposición no ha entendido que es un éxito, no solamente en México, sino pero no lo digas mundial. mucho. No lo digas mucho, porque va a abrir los ojos de la oposición. Se fue muy orgulloso, ¿no? Eso era, El presidente decía que López Obrador, su mayor logro. su más grande orgullo era ese, Sí. más que ganar la presidencia, más que las reformas incluso, que Haber fueron parte de lo reducido, sí. importante para eso, sino que se lo acreditara primero el INEGI y luego el Banco Mundial. Sí, Que de verdad, y se ve en la calle claro. el gusto que le da a la gente haber vivido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la tristeza de que ya se fue. Sí. Porque impactó, y cuando algo impacta en tu vida de esa forma, ¿qué le vas a estar haciendo caso a una oposición que te dice que estamos viviendo en una dictadura o que todo lo que hizo Andrés Manuel está mal? Vaya, Y te con lo todo está respeto. diciendo en una conferencia de prensa. Sí. Y se está publicando en medios que llegan a millones de mexicanos. Claro, o que le Entonces, falten, y que le falten al respeto a Andrés Manuel Sí, López Obrador. sí, pero ve más allá de Andrés Manuel, ¿no? Le están faltando el respeto al pueblo de México. Claro. Ese es el verdadero adversario de la oposición. Ese es el verdadero. Sí, qué buena, porque es verdad. Sí, entonces lo que tenemos que ver, que el legado de Andrés Manuel es uno, pero ahora el reto, el desafío de la cuarta transformación es monumental. El buen gobierno, los resultados, porque el pueblo ya despertó. O le das buenos resultados o te cambia. Sí. Así de simple, ¿eh? Así seas de Sí, es así. partido de Ha quien pasado, seas, ha pasado en de quien Morena, seas. ha pasado en Ha Morena. pasado. Bueno, pasó en el PRD, por ejemplo. Ahí lo desapareció. El PRD. pueblo. Sí. El pueblo desapareció este partido. Le dio el poder al PRD. Traicionó al ¿Y qué pueblo ocurrió? y se lo quitó. Exacto. Oiga, senador. Y hay lo mismo con el PRI, lo mismo con... Entonces, lo que hay que entender, perdón, No, sí, entonces lo que tenemos que entender en Morena, en este movimiento que es Morena, que nuestro gran reto es gobernar bien, dar resultados y nunca alejarse de la gente. Siempre estar cerca de la gente. Eso te da casi la seguridad que vas a entender a la gente y vas a poder gobernar de mejor manera. Perdón, Cel. No, no se preocupe. Senador, ahora con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, tenemos por primera vez una mujer al frente del país y esta importancia que se le está dando ahora a las mujeres. ¿Qué opina? Porque bien hablamos del pueblo en general, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, pero ahora especialmente se le está dando prioridad a las mujeres con estos programas que está implementando la doctora de apoyo a mujeres ahora de 60 a 64 años, con políticas para combatir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Usted qué opina? Especialmente ahora de este apoyo a las mujeres, con la llegada obviamente de una mujer al poder. Es lo que a mí me da esperanza de que vamos a tener un mejor país. La mujer ha demostrado en la familia, en la casa, que sabe administrar. Puede tener 10 pesos y la mujer le da de comer a los hijos. ¿Cómo le hace? No sé. Vean un caso muy fácil de entender. Cuando falta el hombre en la familia, por cualquier razón, la mujer lava ropa ajena, vende tacos, vende ropa, lo que sea, y saca adelante a sus hijos y los hace profesionistas. Sí. Cuando falta la mujer, ¿qué hace el hombre? El hombre, mamá, ¿me ayudas a criar a mis hijos?
y los lleva con la abuelita a los hijos. O hermana, o se busca otra. ¿Sí? Pero no puede. ¿Por qué? No porque no quiera. Es que somos diferentes. No está en su naturaleza. No está en su naturaleza. Entonces, la mujer administra todo muy bien. La mujer es muy justa, es muy honesta, es muy comprometida, muy responsable. Bueno, entonces, este país va a ir mejor en la medida en que la mujer participe más en las políticas públicas y en la vida en general, ya sea en la empresa, en el sector privado, en la comunicación, en todo. ¿Sí? Entonces, ya se está haciendo de verdad una parte complementaria en el papel activo de la mujer en la vida, diremos, exterior. Lo que hacía y ha hecho en la casa, que es maravilloso, pues eso lo está impregnando. Vean a la doctora Claudia Sheinbaum, porque también debo decir, lo digo con gran respeto a todas las mujeres, hay de mujeres a mujeres. Yo estoy seguro que México no tendría una claridad en su futuro si hubiera ganado Xochitl, por ejemplo. No. Oye, y apenas... Porque no está preparada, porque es otro tipo. Claro. Sí, no hay No niveles, sé si usted vio los memes. Exacto, hay niveles. Los memes que circularon ahora con la participación de la doctora en el G20, ¿no? ¿Y qué tal si hubiera ido Xochitl, no? Hubiera pegado un chicle ahí en la mesa. o llegando se hubiera caído ahí con su maleta, o sea, bueno. Sí, entonces afortunadamente vean cómo el pueblo de México sí eligió a una mujer como primera presidenta ya. Pero tenía dos opciones. No cualquier mujer. No cualquier mujer. ¿Cómo se fija en una científica, en una mujer respetable? Díganme, ¿cuándo han acusado a Claudia Sheinbaum de un escándalo o de un acto de corrupción? Nunca, nada. Y está aprobada en el servicio público. Está aprobada. En cambio, la otra aspirante, lo primero que le salió fue todo las tranzas, negocios, contratos y cosas por el estilo, ¿no? Tu casa, ¿no? Bueno, entonces, qué bueno que el pueblo de México decidió hacia una mujer que le va a dar brillo a la propia mujer. Porque, en serio, por mucho que quiera ver yo moderado, pero es que hay algunas mujeres que no están representando a la verdadera mujer mexicana, a la trabajadora, a la honesta, a la que tiene valores. Vean en las cámaras, pero vean también algunas presidentas municipales, vean inclusive algunas gobernadoras, y ya no digamos de otros sectores. Bueno, pero afortunadamente este país va bien. Entonces, y lo demostró la presidenta cuando manda su primera iniciativa presidencial, la mandó al Senado, fue la de la igualdad sustantiva de las mujeres. Para combatir todo tipo de violencias, por ejemplo. Esa gran igualdad que se requiere. Entonces está siendo bien congruente. Así que yo auguro de verdad que el papel de la mujer va a ayudar profundamente a toda la sociedad. Y no se trata de que la mujer vea como enemigo al hombre. La mujer no lo ve así. Tampoco se trata que el hombre vea a la mujer como enemigo. Al contrario, como partes complementarias. Sí, exacto. Y lo ha dicho la propia presidenta, Sí. Un complemento. Sí. Sí. Entonces yo así lo veo, yo así lo veo. Y para mí es grandioso y es parte de la historia que nos está iluminando un futuro de mucho desarrollo, mucho progreso, mucha justicia, mucha grandeza del pueblo de México. Esa presencia de la mujer. Senador, antes de concluir con un poco más de la doctora Claudia Sheinbaum, usted no solamente lo respalda una gran trayectoria legislativa, es de Tabasco usted también, comparte agua, tierra, o compartió agua, tierra, aire, todo con el último gran caudillo que ha tenido México, reconocido ya.
por el pueblo y por el propio pueblo de México actual, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fueron sus inicios con Andrés Manuel en la lucha? No sé cómo él se convence de que ese es el camino. ¿Qué siente? ¿Qué siente de que el México actual se construye gracias a un tabasqueño que despertó las conciencias de todo un pueblo, o de la gran mayoría del pueblo, Sí. necesitado, que le urgía un cambio en sus vidas y que ahora lo vemos ya impactado para bien? ¿Qué siente de que su paisano haya sido el constructor de los pilares de este nuevo México? Bueno, yo debo decir que yo tengo una gran admiración por mi paisano Andrés Manuel López Obrador, pero también un gran cariño. Somos de la misma edad, estudiamos juntos la preparatoria, estudiamos juntos en la universidad, aunque él en la UNAM, él estudió ciencia política y yo ciencias de la comunicación, pero era la facultad muy pequeñita. La misma facultad de políticas. De ciencias, facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Empezamos en 1976 nuestra carrera política en la misma campaña para el Senado de la República, donde eran candidatos un poeta maravilloso tabasqueño, el mejor, Carlos Pellicer, y un empresario tabasqueño, del Gustavo Gutiérrez Ruiz. Entonces tenemos mucha afinidad. Como somos de escuela de gobierno, nos une ese nacionalismo. A él le encanta la geografía, por ejemplo, la historia, defiende mucho el español. Bueno, así fuimos formados. Entonces, por supuesto, tengo una admiración, insisto, por su congruencia, por sus valores, pero también tengo un cariño, porque somos amigos desde ya no me acuerdo desde cuándo. Nada más lo que les digo es que estamos hablando de pues más de 50 años. Entonces, bueno, y yo terminé diciendo que hasta la afición por el béisbol. También le gusta. Sí, es que Tabasco era un estado beisbolero. Tabasco no se jugaba casi el fútbol. Y ahora ya la televisión ya hizo milagros, ya cambió, ya se juega más el fútbol que el béisbol. Y por las condiciones, ¿no? Necesitas en el béisbol 9 manoplas, un bat, pelotas, sí. Y acá es un baloncito y que le haces hasta la pelota de trapo y ahí córrele, ¿no? Entonces es mucho más fácil, mucho. Pero bueno, yo siento esa gran satisfacción y yo reconozco que es el presidente de la República más querido de toda la historia. Podrá ser más admirado Benito Juárez, podrá ser reconocido Lázaro Cárdenas, pero el más querido, el que se le metió a la gente hasta la médula, se llama Andrés Manuel López Obrador. La gente por eso lo ve con ese amor, diría yo. Y lo extraña mucho. Claro, y le prende su veladora y le pide a Dios que se lo cuide, que lo proteja. Sí. Es el más querido, es el más querido. Pero ¿por qué es más querido? No solo por su trato, no solo por su cercanía, sino por sus obras, sus acciones. Que, como dijo él, amor con amor se paga, ¿no? Por esta congruencia, ¿no? Entre Sí. lo que decía y lo que Sí. hacía. Y lo que dijo de promesas de campaña, Las cumplió. todo lo cumplió. Todo lo cumplió. Primero los pobres. Y le llegó y le cobró y le sigue cobrando impuestos el gobierno a los que tienen más. Eso irreversible. Entonces, bueno, no solo esa cercanía, porque hay políticos que pueden ser muy populares, y que te saludan, te palmean y nada más te prometen, te engañan y no te cumplen. Pero él sí cumple y ya lo demostró. En la Ciudad de México, sus 6 años, porque ahí nacieron los programas sociales, y en la presidencia de la República. ¿Qué más quieres? Por eso nos va a cumplir también
que ya no va a volver a aparecer públicamente hasta que termine ese libro. Está escribiendo. Y eso el libro, quién sabe él. Y el libro, tal vez, ni siquiera él, ¿eh? Entonces, Andrés Manuel, para mí, desde mi punto de vista y de quienes conozco, sí ha sido un hombre muy congruente y nunca nos engañó, ¿eh? Ahí están sus libros donde plasmó claramente qué es lo que iba a hacer cuando llegara a ser presidente de la República. No le cambió. Su proyecto fue el que enamoró a la gente, ¿no? Este proyecto de nación. ¿Qué fue lo que más le impactó a Andrés Manuel? O sea, lo que más le dejó. Bueno, yo diría siempre su congruencia. Andrés Manuel nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Desde joven, su congruencia, su congruencia. Y Carlos Pellicer le inyectó un gran amor por las clases desprotegidas, por las clases indígenas. Por eso él después fue delegado del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y se iba a vivir a las comunidades. Él tenía su casa en Villahermosa. Villahermosa de Nacajuca, por ejemplo, está a 20 kilómetros. En coche estás, por la falta de caminos, a 1 hora de una comunidad indígena. Pues él no se regresaba a su casa de Villahermosa. Él se quedaba y constataba que no tenían luz, que no tenían agua, que tantas, pero constataba el gran trabajo que desarrollan, sus costumbres, sus tradiciones, el respeto que le tienen las comunidades indígenas al propio pueblo, ese sentido de colaboración comunitaria. Todo de allí lo agarró Andrés Manuel, pero fue sembrado originalmente por el poeta Carlos Pellicer Cámara. Órale. Interesante, sí. Oiga, y ahora que nos acaba de decir que lo conoció desde chavo, ¿cómo era Andrés Manuel? Aparte de inquieto, seguramente. Seco, reservado. Él era un poco introvertido, diría yo. Era serio para lo que es el carácter del tabasqueño. Él no es tan efusivo, digamos, en público. Eso no significa que no sea alegre, que no sea tropical. Ustedes lo ven, esas sonrisas en las mañaneras, eso, que cuando pone a Chicoche y le mueve por bailarse y todo. Pero normalmente él es serio, él es muy pensativo, piensa mucho las cosas. No es, a él no le gusta mucho esas cosas de las fiestas o irse a tomar el café nada más por tomárselo. No, ya ven que él no le gusta restaurantes o esas come cosas. Tamales de chipil, comía tamales de chipil. Hizo que Biden comiera tamales de chipil, ¿no? Sí. O sea, nació ya con esa personalidad. Exacto. Pero yo insisto, un hombre bien congruente que cuando daba su palabra siempre la cumplía. ¿Le cumplió México? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y el único juez, quitando el poder de Dios, yo creo mucho en Dios, pero el único juez que puede responder bien esa pregunta es el pueblo. Bueno. Y ahí está. Dicen que la elección fue un referéndum. Sí, por supuesto que sí. La doctora Claudia Sheinbaum tiene su propia biografía, su propio esfuerzo, su personalidad, su plataforma, pero no cabe duda que el legado de Andrés Manuel, que la figura de Andrés Manuel fue determinante para que la gente confiara en la 4T, representada por Claudia Sheinbaum. Y que arrasara. Y que mucho arrasara. más que Andrés Manuel. Pues como dijo Andrés Manuel, lo cepilló. Lo cepilló. Lo cepilló. Me cepilló la doctora. Sí, porque, una frase de béisbol, ¿no? Sí, porque es que hay que recordar que siempre se decía, no, hombre, nadie va a sacar los 30 millones de votos de Andrés Manuel. Que iban a ser menos. Decía. Sí, por eso todo el mundo Inalcanzable. decía, no, pues nadie le podía llegar a Andrés Manuel. Y tómala, dice Andrés Manuel. 6 millones casi. Más. Pues, prácticamente 6 millones. Uf. Entonces, imagínense. Y desapareció, de hecho, el PAN ahí en su tierra, ¿no? Ya perdieron el registro, no me equivoco. O el PRI. ¿Cuándo ha existido el PAN en Tabasco? No, es que Tabasco es una tierra muy liberal. No, Ahí sí no no tenía queremos. registro del PAN ya, pero el PAN nunca ha tenido
importancia en Tabasco. Nunca la derecha, pues nunca los conservadores. Somos un pueblo muy liberal. Allá es otra oposición, la que se da, que a veces está dentro del mismo partido, dentro de la misma corriente, ¿no? Pero no, allá la derecha no tiene nada que hacer, nada, nunca la ha tenido. Ni se para el poder. No, es que pues es inhóspita para esa reacción mexicana. A mí me sorprendió mucho que vimos a Andrés Granier pidiendo el voto, quería ser diputado, si no me equivoco. Él jugó para presidente municipal del centro y su hijo jugó, bueno, jugó un distrito de mayoría, pero lo perdió y se lo anotaron por las 2 vías. Y ahorita es el único diputado local que tiene el PRI, el pluri. Y sin registro. No, el PRI sí conservó el registro. Ok. Sí conservó el registro, sí, pero bueno, está a punto de perderlo ya. Ya en el 27 ya está sentenciado. Ya el pueblo ya no lo quiere. Ya. No. En la tierra el pueblo en Tabasco es totalmente diferente, como decías hace rato, a todo el país, ¿no? No es lo mismo el de Chihuahua, el de Guanajuato y todo. Pero el pueblo de Tabasco está muy definido. Y claro, fue la tierra donde nació la Cuarta Transformación. Fue la tierra donde Andrés Manuel se nutrió. Comenzó, sí. Con esos tabasqueños, esas tabasqueñas. Entonces, allá hay un morenismo claro, profundo. Pero también, yo insisto, que está sujeto el gobierno a sus resultados. El pueblo no va a soportar malos gobiernos, para nada. En Tabasco hubo una prueba ahora, Tabasco tiene 17 municipios y de los 17, Morena perdió en 6. Esto te indica que el pueblo tabasqueño, muy Andrés Manuelista, muy morenista, pero no está loco en votar por alguien que no le está dando resultados. Esos municipios fueron mal gobernados, el pueblo dijo, bye. Next, dirían, ¿no? Next. Venga el siguiente, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que entenderlo, que el pueblo ya tiene esa plena conciencia. Y entonces Morena no puede echarse a la hamaca a dormir, Morena tiene que trabajar todos los días y estar cerca de la gente y dar resultados todos los días, porque el poder no llega para siempre. Ni lo pierdes ni lo ganas para siempre. Es efímero. Sí, y es por términos, por trienios, por sexenios. Y el pueblo para eso tiene desde una ley de revocación de mandato hasta elecciones cada 3, cada 6 años. Y eso es lo maravilloso, que el pueblo es el que decida. Sí. ¿Qué opina de esta dirigencia de Morena ahora a cargo de Luisa María Alcalde y de uno de los hijos del presidente López Obrador? Pues yo creo que se ve muy plasmado el relevo generacional y me alegro mucho. En primer lugar, la presencia en los 3 cargos principales hay 2 mujeres. Secretaria General del Presidente. Exacto. Y Andrés Manuel López Beltrán. Pero los 3 son jóvenes. Jóvenes, sí. Pero los 3 tienen una gran trayectoria de lucha social. Los 3, Los 3. Estás hablando que a su edad ya tienen 15 años de estar luchando, de estar organizando, de estar pidiendo el voto. Y con grandes maestros, ¿no? Sí. Bueno, no se digan de Manuel López Obrador, pero No, también pero la mamá de Desde Luis que Venía. nació, ¿no? Yo creo que vio él sí de mucho Por antes. supuesto. Entonces yo estoy seguro que es un acierto de Morena el que piense en las mujeres y que piense en los jóvenes. Y claro, habrá responsabilidades para otras generaciones y entonces verás el entreveramiento generacional, que es lo que hace sólida y fuerte y duradera a una sociedad. Porque, bueno, también no puedes desdeñar la experiencia, no puedes desdeñar el conocimiento que tienen otros de mayor edad.
pero el empuje, la energía, la iniciativa, la innovación, la creatividad de los jóvenes también es insustituible. Entonces yo estoy muy contento. Acabamos de estar en Tabasco, fueron ellos a tener una reunión y yo vi cómo conectan con la gente. Porque están acostumbrados a andar recorriendo, pidiendo el voto, organizando, creando. Lo traen en la sangre, ¿no? Son hijos de grandes liderazgos. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que Morena va por buen camino. Por buen camino. Morena tiene que retomar la vía de la democracia interna, la vía de las nominaciones a partir del mandato del pueblo. Morena tiene que medir muy bien ese sistema de encuestas que está muy cuestionado. Morena tiene que ir avanzando en la democracia en la calle, en las comunidades, en las colonias, ¿verdad? Y ejercer el papel de contralores sociales para los gobiernos de Morena, que se porten bien, que respeten a la gente, que le cumplan a la gente. Morena tiene ese papel. Morena tiene ese papel. Es el pueblo. Tiene que ser el contralor social mejor que cualquier institución. Bueno, senador, ya para concluir, se vienen reformas importantes, tienen chamba. Sí. Tienen bastante chamba. Cuéntenos cuáles se vienen en estos últimos días, cuáles están ya a nada de aprobarse. Hablábamos hace un momento de una muy importante, el tema de los animales. Sí, esa fue la que aprobamos ya la semana pasada y esta semana estaríamos ya discutiendo y seguramente aprobando la que tiene que ver con la prisión oficiosa. Que los tiene desatados a la oposición, porque... Sí, bueno, son temas que son debatibles, ¿no? Pero que nosotros estamos ciertos que ante el nivel de delincuencia, ante lo que ha ocurrido con este Poder Judicial corrupto, que a muchísimos narcotraficantes los han dejado en libertad, sí, los sabadazos, todo. Entonces nosotros vemos una figura jurídica necesaria que esté en la Constitución. Y vendrá seguramente ya la discusión también de lo que es la eliminación de algunos órganos autónomos, como el INAI o como... Aprobada ya en Senado, ¿lo toca a ustedes? Sí, ya nos toca procesarlas en el Senado de la República y por supuesto también seguramente será aprobada. La oposición no corresponde a esto, pero esto es devolverle su estructura orgánica al gobierno mexicano en su división de poderes. Los órganos autónomos, muchos, como la COFETEL, la Telecomunicaciones, pues, el INAI, varios órganos autónomos se han erigido como un cuarto poder, encima de los tres poderes constitucionales. Sí. No contrapeso. Fueron creados para darle una supremacía constitucional. Exacto, y ni por siquiera ejemplo, contrapeso. ¿quién da las concesiones de radio, televisión? Pues si no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el órgano autónomo. ¿Quién las daba antes? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién define la política energética? Pues la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que es la Comisión Reguladora de Energía, todo esto que es para favorecer a los privados. Entonces, eso es lo que nos viene. Varias más para de aquí a diciembre terminar el periodo ordinario con la mayoría de las reformas constitucionales. También la presidenta mandó una nueva reforma judicial, ¿no?, que adiciona... sí, son 3 leyes secundarias. Entonces, también se viene esa, ¿no? También las vamos a procesar, claro. A mí ya no me toca esa, porque no es constitucional. Ok, pero que le va a tocar a favor o en contra. No en la comisión, pero seguramente ante el pleno. Perdón. Sí, claro, como senador. Pero, bueno, ahí ya la tenemos más fácil porque es mayoría absoluta, mayoría simple, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues tenemos que darle continuidad a esas grandes reformas constitucionales, aterrizándolas en las leyes secundarias. Y entonces tenemos que ir cumpliendo
tenemos mucha chamba por delante, muchísima. Seguramente va a tardar en regresar al podcast, porque sí, tienen una agenda bastante apretada. No, cuando me inviten aquí estaré. Con un gran gusto, con un gran gusto. No, el gusto es nuestro y seguramente para nuestra audiencia también tenerlo aquí, que nos hable de su chamba, desde su comisión, desde su escaño, y con toda esta trayectoria que lo respalda. Es siempre grato tener a un senador de este nivel con esa experiencia, porque la experiencia es lo que importa en estos casos, no la improvisación como desgraciadamente está ocurriendo ahí mismo, en otras bancadas en el Senado, donde... Les cuento un mal chiste. Échelo. Algunos de la oposición, cuando les dijeron, ese es tu escaño, creyeron que les decían, ese es tu caño. Porque llegan y tienen un comportamiento Sí, no está a la altura del pueblo y del Senado. con todo respeto, ¿no? A quien del lavadero. Sí. Entonces, créanme que yo, por supuesto, soy un orgulloso senador de la 4T, representando a mi estado de Tabasco, pero tengo un compromiso muy, muy recio, muy profundo con el pueblo de México. Y bueno, yo no creo que haya tanta felicidad en un ser humano como hay en la mía, haciendo lo que estoy haciendo. Eso es lo que De verdad, necesitamos, de ¿no? verdad. Gente comprometida Convencido. y con amor a su profesión, a su oficio, a lo que hace. Sí. Eso. Y eso lo pienso demostrar todo el tiempo que esté en el Senado, que serán 6 años si Dios me concede tiempo, ¿verdad? Pero con la misma emoción y con la misma pasión, la misma convicción. Pasión. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Un de placer, estar aquí senador. con ustedes y nos vamos a seguir. Y lo vemos Bueno. pronto, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Porque se viene más, ¿eh? Sí es cierto, parecen políticos ustedes. Me ofrecieron chilaquiles de que llegué, pero no veo claro. Siempre pasa en las pláticas de grilla. Se enfría la comida. Hombre. Un placer, senador. Muchas gracias. Gracias, Muchas de gracias, verdad. Carlas. Muchas gracias. Pues esta fue una edición más de Desayuno Tendencia. ¿No? Desayuno al aire. Desayuno al aire. Ya me corrigió mi directo. Ya viste cómo están las mujeres necesarias para hacer las cosas Que correctamente. créanme, esta es la segunda edición del desayuno. Aquí en nuestro departamento, desde su casa. Gracias a Muchísimas. todo nuestro público. Por eso agradezco doblemente la oportunidad y felicidades por su beba. Muchas gracias. Nuestro bebé. 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 Ah, ¿y cómo se llama? Carlos Santiago. Carlos Santiago. Le quería poner Andrés Manuel. Ya me lo habían dicho fuera de cámara, pero quise que lo dijeran en la cámara. Y le gané ahí porque le quería poner Andrés Manuel. Imagínense. Iban a hacer ahí en la mañanera. Ahí sí. Por Sí, poquito. ¿verdad? Por poco nace en la Por mañana. 6 días y nacen ¿verdad? 6 días. Ah, sí, imagínate. Oiga. Bueno, entonces sí. Muchas gracias, senador. Esta fue una edición más de Desayuno al Aire. Nos vemos en el siguiente capítulo.